Hola, ¿qué tal? Estamos en One Man's Voice y mi nombre es Cristian Milmanda. Y hoy en estas charlas que siempre tenemos, vamos a charlar del éxito. El éxito, sí, el éxito. A ver, eh, creo que hay tres tipos. Los que ya se rindieron, los que lo siguen intentando o los que quizás ya lo lograron. Pero, ¿qué es el éxito? El éxito es un cúmulo de un montón de cosas. El éxito está en tener una familia, el éxito está en tener grandes amigos, el éxito está en tener una linda vida, el éxito está en haber logrado una carrera, el éxito está en haber logrado una meta que te hayas puesto, un estudio, un trabajo, una situación, un bienestar, tal vez subir una montaña, tal vez navegar por un río, tal vez viajar. El éxito puede ser un amor, el éxito puede ser lograr ayudar a las personas. El éxito son muchísimas cosas. ¿Cuál es tu éxito? A veces el éxito es un tema. Es un tema porque muchas veces nosotros queremos ser exitosos. Cuando prendes la televisión, todo el mundo te dice que tenés que ser exitoso, o la mayoría, y que si no, sos un fracaso. ¿Perdón? ¿Fracaso? Sí, pero eso te lo continúo dentro de un ratito. Yo creo que el éxito es sino cuando intentás hacer al menos el 1% más de lo que haces ya en tu vida. El éxito es cuando empezás a esforzarte un poquito más, de una manera inteligente incluso, para lograr cosas. El éxito creo que lo empezás a vivir cuando dejás ese estado en el que vivís una negatividad sentado en el sofá, por ejemplo, de tu casa. El éxito es cuando empezás a vivir tu vida y dejás de vivir la vida de otros, a veces en una pantalla de televisión. Para eso hay que tener un esfuerzo. Por eso hablaba del 1% más. ¿Por qué? Porque si querés tener éxito, pero no estás haciendo nada para lograrlo, es un poquito complicado que lo tengas. El éxito, ¿cómo lo lográs? Lo lográs de muchas maneras. Primero con empatía, tratando de ser positivo cada día, como te dije antes, levantándote aunque te pongan una pierna y te hagan caer 1000 veces. El éxito es cuando empezás a sentir, a disfrutar lo que realmente querés hacer, cuando realmente tenés marcado en tu vida un propósito en el que digas, pucha, yo quiero hacer tal cosa, voy a lograrlo. Y entonces ahí empieza ese éxito. ¿Por qué? Porque el éxito no es al final del camino. El éxito es haber caminado durante todo ese tiempo y aún así haberlo logrado. Y si no, no importa, lo intentaste y eso también es importante. Yo por ahí, vos me vas a decir, pero a ver, si me querés motivar, ¿por qué me estabas hablando de fracasos? Porque los fracasos son el camino al éxito. ¿Querés tener éxito? Tengo un secreto para decirte. Vas a fracasar, y no una, muchísimas veces. Pero los fracasos son experiencias que te van a hacer crecer, que te van a hacer madurar, que te van a hacer entender un montón de cosas que
si no pasás por el aro, como quien dice, no vas a saber comprender eso que estarás viviendo más adelante. ¿O acaso te pensás que todas las personas que hicieron algo en la vida no fracasaron? ¿O te crees que cuando ves a alguien exitoso que le están haciendo un reportaje, esa persona no ha tenido fracasos o tiene fracasos, incluso en ese momento? Lo que pasa que, bueno, estamos acostumbrados a vivir en un mundo muy rápido, en el que el proceso no lo vemos, solamente vemos el final exitoso, porque madre mía si el final no fue bueno, madre mía si en ese final hubo fracasos. Y ahí es donde decimos, pero ay no, esto no es para mí, esto es lo que no, yo no quiero esto. Y nada que ver, eso es una vida ficticia, porque el éxito va acompañado de fracasos. Hay una frase que me gusta mucho que dice, antes de reinar, comenzarás siendo polvo. Antes de tener mucho, tendrás poco. Antes de que valoren tu arte, serás muchas veces burlado, pasarán de ti. Y si no, pregúntaselo a los pintores, muchos cantantes, muchas personas que quizás hubo muchos momentos en los que fueron hasta perseguidos. Le dijeron, eres un vago, no sirves para nada, no vas a lograr nunca nada en tu vida, eres un fracasado, no tienes arte, no tienes esto, no tienes el otro. ¿Perdona? ¿Qué me has dicho? Yo estoy en una recomposición de mí mismo. Estoy aprendiendo a ser, a llegar a ser. Estoy aprendiendo a amar mis heridas. Estoy aprendiendo a valorarme, a entenderme. Porque si yo no lo hago, no pueden entenderme los demás. Si yo no soy feliz con lo que hago, los demás no van a percibir esa felicidad. El éxito son muchas cosas. La pregunta es, ¿qué estás haciendo vos para llegar a tener ese éxito? ¿Qué estás haciendo vos para poder alcanzar ese éxito que tenés que alcanzar? Y muchas veces queremos cosas, queremos una carrera universitaria o queremos tener mucho dinero o tal vez queremos, como siempre digo, una familia o grandes amigos o lo que sea. Pero ¿qué estamos haciendo para poder lograr eso? ¿Por qué muchas veces medimos todo desde la negatividad? ¿Por qué muchas veces nos castigamos incluso a nosotros mismos, nos flagelamos, nos decimos cosas feas como que nosotros mismos nos damos a entender de que somos unos fracasados, de que no podemos? Sí que puedes, sí que podemos, sí que puedo, claro que puedo. Lo que pasa es que tengo que hacer lo que otros no harán por mí, y es fracasar. ¿Y fracasar cómo? Bueno, haciendo, accionando, haciendo cada día un día más de vida productivo. Claro que tengo que tener mi tiempo de ocio, claro que tengo que tener todo, distracciones y cosas como esas, por supuesto, pero tengo que trabajar para alcanzar eso que quiero. Por eso es que decía al principio que quizás el secreto está en el 1% de lo que nosotros podamos hacer para alcanzar eso que queremos hacer. No quiere decir que nos tenemos que matar todo el día, pero quiere decir que tenemos que hacer algo. Porque si no hacemos nada, a nada vamos a llegar. Entonces, está en vos, está en mí,
está en cada uno de nosotros ver hasta dónde quiere llegar y qué quiere hacer. Pero por favor, no hables del fracaso como una derrota. El fracaso es mucho más que eso. El fracaso nos enseña, nos educa, nos corrige y hasta muchas veces nos protege de cosas que podrán venir quizás más adelante y que si no tenemos esa experiencia no sabemos cómo enfrentarla, cómo pasarla. No, no estemos en una sociedad tan negativa, o perdón, estemos en la sociedad que tengamos que estar, pero seamos luz, seamos éxito en esa sociedad. Miremos todo ese éxito que tenemos que mirar antes que otros los miren. Mira, ahí está, una cosa que se me vino a la mente. Si vos no sos capaz de ver ese éxito en tu vida, si vos no sos capaz de visualizar eso que querés lograr en tu vida, si vos no sos capaz de sentir, de amar, de querer, de valorar eso que vas a hacer en tu vida, ¿cómo podés pretender que otros lo hagan por vos? Si no lo harán, porque cada uno en esta vida intenta hacer lo mismo que tú. Entonces, trata de valorarte, trata de visualizar eso que quieres hacer, trata de tener un compromiso, trata de ser íntegro en eso que quieres hacer. Mira, una fórmula: compromiso e integridad igual resultados. ¿Cómo? Sí, resultados. Si tú te comprometes con eso que quieres hacer y a su vez tienes integridad, dices que vas a hacer y lo cumples, al final obtienes algo que se llama resultado, éxito, sabiduría, aprendizaje, bendición, llámalo como quieras, pero vas a tener eso que querés tener. Y si no tenés eso, vas a tener algo parecido o algo quizás diferente, porque cuando nosotros empezamos a caminar sobre nuestro éxito, nosotros podemos empezar queriendo ser algo o alguien, pero al final después descubrimos otras cosas. ¿Por qué? Porque ahí está el aprender, ahí está el crecer, ahí está la sabiduría divina que viene de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que poquito a poquito nos va formando. Pero eso sí, todo eso sale del compromiso, eso sale de la integridad, eso sale del querer, de ese 1% que cada día intentamos hacer cada uno de nosotros. Sin eso es muy difícil, pero con eso podemos hacer muchísimas cosas, pero muchísimas. Y tú puedes, claro que puedes. No eres un fracaso, eres una bendición, eres una persona que tiene tantas posibilidades o muchísimas más que tantos otros, pero tienes que creerlo y tienes que creerlo de verdad, no de esa manera que muchas veces se dice, no, pero eso es fácil, lo dices de una manera, no, tienes que realmente creerlo y lo lograrás, claro que sí. Mira, te voy a contar una historia. Es una historia que escuché una vez, ¿no? Y esta historia decía, es una historia de un padre que todas las noches, antes de que su hijo vaya a dormir, el nene tenía 5 años, él iba y le decía, hijo mío, eres un campeón, eres Spider-Man, eres Superman, eres mi héroe, eres realmente belleza, eres grande, eres amado, eres. ¿Qué pasa? Un día ese padre, como muchas veces habrá pasado,
eh, no pudo llegar a su casa, se quedó más tarde en el trabajo. Y cuando llegó, el hijo escuchó que el padre había llegado. Entonces se asoma con su carita, el padre lo mira y le dice: hijo, ¿qué estás haciendo a estas horas despierto? Papá, no podía dormir. ¿Por qué, hijo, no podías dormir? Porque hoy tú no me has dicho quién soy. Con esta historia me quedó algo, ¿no? Si tú no le dices a tu hijo quién es, otro se lo va a decir. Pero pensá en esto: si tú no te dices a ti mismo quién eres, otro te lo dirán a ti. Y quizás no te guste, porque tú querías ser otra persona, otra cosa, tenías otros planes para tu vida. Entonces, cada día, y no es esto, no es que te tienes que grabar, que tienes que hacer inteligencia emocional, ni mucho menos. No, cada día te tienes que amar, cada día te tienes que decir que eres un campeón, cada día te tienes que decir que has superado barreras, porque de hecho, así es. Estás vivo hasta ahora, has logrado llegar a los años que has llegado, has concretado metas, aunque te parezca que no, has llegado a tener metas y las has cumplido, muchas las has cumplido, pero ¿sabes qué? Te has olvidado de decirte quién eres, y quizás ese sea el problema, porque ahí entrarán otras personas a decirte quién eres, y a veces puede ser que te ayuden muchísimo, pero otras que te entierran muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Así que espero que te haya servido esto que que estoy comentando, que te estoy conversando. Y mira, si quieres, puedes dejar un comentario. Como siempre te digo, si te gusta mi canal, le das un like y te suscribes. Así te vas a enterar de todos los vídeos que voy subiendo. Pero también me gustaría que escribas lo que te dé la gana, que me cuentes lo que quieras, lo bueno, lo malo, lo que te parece. Y si tienes algún tema que quieres tratar, escríbelo también y yo iré subiendo vídeos que tengan más que ver con lo que ustedes quieran escuchar. Les mando un saludo muy grande, un beso grandísimo y realmente de mucho corazón. Que sean muy, 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 muy bendecidos. Y no te olvides que el éxito eres tú mismo. Pero ¿de dónde te has salido? De los fracasos. Porque si no intentas, no podrás saber. Si no estudias, no sabes. Si no lees, no comprendes. Si no te enseñan, no sabes hacer. No eres un fracasado. Estás aprendiendo a ser un exitazo. Cuídate mucho y que tengas una linda noche, un lindo día, un lindo amanecer, un grandioso, grandioso día. Hasta luego. Chao, chao.